Jaime García Elías, en ese tiempo no era Ciencias de la Comunicación, era periodismo. Había dos carreras solamente en el entonces Instituto Pío II, Teología, que fue la primera carrera que tuvieron, y periodismo. Entonces yo egresé de la de periodismo en la segunda generación, fue de 1963 a 1966. Bueno, me enteré desde que estaba en la preparatoria en el Instituto de Ciencias, porque de hecho mi intención inicial cuando terminé la preparatoria fue ejercer como carrera el periodismo, y no había una carrera en ese tiempo en Guadalajara. De hecho, la primera universidad que la tuvo fue la Universidad Femenina de Guadalajara. Y me pasó de noche cuando empezó ya el Instituto Pío XII con la carrera de teología, de periodismo, y yo formaba parte de un grupo que hacíamos un periodiquito en el grupo de la Acción Católica del barrio del Santuario. Entonces en el comité diocesano se enteraron de la existencia del periodiquito, les gustó, y ellos promovieron que el Pío XII diera una beca para quien fuera de los que hacíamos ese periodiquito, y me la dieron a mí. Entonces fue así como yo entré en la segunda generación del Pío XII, es decir, de la carrera de periodismo, becado, merced a esa publicación que hacíamos en el santuario. Bueno, pues era una escuelita pequeña, pues, por supuesto. Estaba en el grupo de teología, uno o dos grupos de teología, si no recuerdo mal. Estábamos en el edificio que existe todavía, en Pedro Moreno y Pavo. Había la primera generación, la anterior a nosotros, de la carrera de periodismo, que serían unos 8 alumnos. En la mía seríamos 11 o 12. Los recuerdos que tengo son maravillosos, sobre todo porque yo ya había entrado el año anterior a estudiar la carrera de Derecho y no me entusiasmaba. La seguía, pero no me entusiasmaba, y ya ejercía el periodismo. Había empezado a publicar en el semanario La Época, que en aquella época tenía bastante circulación y era socialmente bastante prestigioso. Y de los maestros que había en el Instituto Pío XII, en la Escuela de Periodismo, estaban algunas verdaderas figuras del periodismo, como el licenciado Pedro Vázquez Cisneros, el ingeniero Luis Vázquez Corona, estaba Archibaldo Orozco, que era jefe de prensa del Servicio de Información de los Estados Unidos, estaba el padre Luis Beltramo, por supuesto el padre Santiago Méndez, fundador de la universidad, del instituto, pues, el profesor Enrique Moreno García, entre los que recuerdo muy, muy señaladamente. Todos excelentes maestros, excelentes personas. Varias veces he dicho que quizá de lo que me enseñaron, pues, todo se me olvidó, pero de la actitud que tenían con respecto a la vida, creo que esas fueron las enseñanzas más importantes de todos ellos, desde el padre Méndez hasta alguno que seguramente se me olvida. Pero tanto en ese aspecto de la calidad profesional y humana de los maestros, como por las aventuras periodísticas en las que nos enfrascamos en aquel tiempo. Hacíamos varios periodiquitos en el instituto: Palestra, Actualidades, Radar, alguno más que ya no me acuerdo, Trincherazo, alguno más que no me acuerdo. Hubo alguna época en la que Palestra tratamos de hacerla semanario deportivo y sacarlo a la calle los domingos, y lo hicimos, de hecho. Tal vez no duró mucho tiempo la aventura, pero fueron muchas experiencias de ese tipo las que me tocó vivir. Entonces fueron muy interesantes, muy agradables humanamente hablando, y muy aleccionadoras en el aspecto profesional. Entonces es una etapa imborrable de mi vida.
Aparte ahí conocí a la que luego fue mi esposa, con la que me casé y formé la familia que tengo hasta la fecha. Entonces, pues es una etapa crucial dentro de mi vida, ¿no? Pues, corresponde a los mejores años de la juventud, ¿no? Bueno, desde el principio muy cordial, porque me recibió con los brazos abiertos con la beca que te decía que me dieron, y en el grupo, es decir, a medida que fue saliendo la primera generación en la que había algunos compañeros sobresalientes, entre los que recuerdo a Jorge Aguirre, a Luis González Gallardo, a Miguel Ángel, no me acuerdo del apellido, Carlos Ruiz Velasco, María de Jesús Dávalos, Raquel Guadalupe Núñez, entre los que recuerdo. A medida que ellos iban dejando un poquito el hueco, nosotros empezábamos a tomar cartas en el asunto, en la publicación de los medios que hacíamos ahí muy modestamente, pero con mucho entusiasmo, con mucha pasión, ¿no? Entonces a mí me tocó en ese aspecto que el padre me tuviera una gran confianza, me delegara muchas funciones, muchas responsabilidades. Luego el hecho de que yo venía de la época que, te repito, tenía un gran prestigio en ese tiempo, pues me daba un cierto estatus ahí, porque en la época escribía Vázquez Cisneros, escribía Vázquez Corona, escribía el licenciado Guillermo Ruiz Vázquez, la dirigía Luis Sandoval Godoy, que fue un periodista muy importante de aquel tiempo, el jefe de redacción era Liberato Rosales Barreto, etcétera. Entonces el ser ya colaborador de la época me dio desde ese tiempo de estudiante, modestia aparte, un estatus muy especial con el padre. Entonces pues de ahí que me diera muchas responsabilidades, muchas misiones, y tuvimos una convivencia muy estrecha, no solamente durante los 3 años que duró la carrera, sino un poco más. Yo creo que hasta que, es decir, de hecho, seguí siendo colaborador de la época cuando el instituto se hizo cargo de ella, porque la dejó el que había sido su patrocinador durante muchos años, don Carlos Gutiérrez Nieto, y la dejó en manos del padre Méndez. Y lo mismo los talleres estuvieron ahí en el sótano del edificio de Pedro Moreno y Pavo, y después estuvieron, si no recuerdo mal, en el de acá de La Paz. Y en ese tiempo, aunque yo ya había entrado al Informador, seguía colaborando con la época, de manera que mi relación con el padre pues duró mucho tiempo, y ese tiempo fue muy estrecha, y en fin, recuerdo incluso pues anécdotas imborrables que forman parte del tesoro, si así puedo llamarlo, de mi vida, ¿no? De mi memoria. De las anécdotas, alguna curiosa, te platicaré que cuando empezamos con los radares, al padre Méndez se le ocurrió que probablemente se podían difundir los radares como periodiquitos regionales, y estuvimos yendo a varias poblaciones del interior del estado. Una de ellas fue La Barca, y un día en La Barca nos subimos a la torre para tomar fotografías para que pudieran ser de utilidad para la publicación, y Toño Flores, que era de la siguiente generación después de la mía, y yo estábamos en la torre, y de arriba le dije: mira, se me ocurre de aquí tomar una foto desde que se vea el pueblo y una parte del río, pero necesito salirme un poco más afuera de la torre, necesitaría estar volando para tomar la foto. Y dice: pues piénsale y yo te ayudo. Entonces lo hicimos. Entonces yo me salí por fuera de la barandilla de la torre, del campanario. Él me agarró de la muñeca, nos agarramos de la muñeca los dos, y yo con la otra me quedé inclinado, colgado prácticamente, para tomar la foto como se me ocurría que había salido, y ya me subió. Entonces después hicimos una especie de día de campo en un cerrito por ahí cerca, los compañeros que íbamos,
y cuando íbamos bajando, Toño se iba corriendo y se desbocó. Entonces me gritó cuando sucedió eso. Yo alcancé a voltear a verlo y lo agarré de la mano. Entonces cayó él 3 o 4 metros abajo, pero no se fue sin control mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando pasó el incidente le dije, bueno, pues aquí nos debemos la vida uno al otro, porque mi vida estuvo en tus manos allá arriba y yo te salvé la vida aquí abajo. Esa es una de tantas, ¿no? No creo que tenga mayor gracia, pero son de las que no se me olvidan a mí. Sí, me tocó, es decir, poco tiempo después de que terminé la carrera, debió ser en el 68, me invitaron a dar clase, estaban todavía en La Paz, entonces di la materia de prensa comparada. Entre los alumnos de ese grupo, recuerdo a Fela Regalado, a Mario Hernández, Chuy Parada, Felipe Cobian, entre los que más llegaron a sobresalir en los medios de comunicación. Después no duré mucho tiempo como maestro, pero después me volvieron a invitar, habrá sido ya por los años 80, cuando no tenía sus edificios propios. Entonces a mí me tocó volver cuando estaban en lo que es el Instituto de la Veracruz y en el Colegio Guadalajara. Ahí fueron cuando regresé. Entonces ahí me tocó dar nuevamente prensa comparada, periodismo interpretativo, no recuerdo qué otra materia, relacionadas casi todas con periodismo y redacción fundamentalmente. Y me tocó, por lo tanto, seguir de lejos la construcción de los edificios y el crecimiento que tuvo la universidad, de los edificios actuales, Y me tocó, por lo tanto, formar parte del grupo de maestros a los que les tocó inaugurar estos edificios y ver el crecimiento que tuvo la universidad. Una de mis hijas estudió aquí la carrera de periodismo también, ya de ciencias de la comunicación. Un yerno mío también hizo aquí la carrera de ciencias de la comunicación. Y en general, en total yo creo que habré estado unos 20 años, aproximadamente 20 años dando clase, hasta que ya por otro tipo de compromisos decidí cerrar ese ciclo de mi carrera, dedicarme exclusivamente al periodismo. Pero sí me tocó ver ese crecimiento, sobre todo ser testigo de que la UNIVA se significó, es decir, primero el Pío XII y las evoluciones que fue teniendo ISBA, ISAO, UNIVA finalmente, se significó porque generaba efectivamente verdaderos periodistas. Es decir, a diferencia de lo que pasaba con otras escuelas de periodismo, que le daban mucha importancia a la teoría de la comunicación. En el Pío XII y en la UNIVA se le dedicaba mucha atención, mucho cuidado, mucho esmero a lo que despectivamente podríamos llamar la talacha del periodismo. Pero eso permitió que muchos estudiantes de aquí, muchos egresados de aquí, entraran a los medios e hicieran carreras importantes en una época en la que había pues acogida de los medios para los egresados sobresalientes de las escuelas. Y sin duda la UNIVA fue la que produjo más periodistas en esa época. Bueno, me tocó ser una piedra dentro de la construcción. Entonces, de lo que hubo en los inicios, bueno, pues fueron aquellas aventuras periodísticas que te decía, de las cuales ninguna culminó exitosamente. Ninguno de los periodiquitos que hacíamos entonces existe en la actualidad. Probablemente algunos tuvieron alguna vida efímera. Del tiempo en el que fui maestro, sí tengo muy presente que, independientemente de la distinción que me regalaron algunos grupos de nombrarme padrino, yo creo que en promedio
durante los primeros años, durante los años que ejercí el maestro. En promedio, cada año salía una generación con mi nombre de la Escuela de Periodismo. Cuando pasaron del sistema de años al de semestres y luego al de cuatrimestres, ¿no? Entonces, por lo menos salía una generación con mi nombre. Y de casi todos los grupos, diría que de todos los grupos de los que fui maestro, hubo muchachos, hubo alumnos que salieron a los medios de comunicación o a oficinas de prensa o de relaciones públicas y lo hicieron de manera sobresaliente. Varios de ellos están todavía en ejercicio de la profesión y yo diría que de manera notable. Entonces, haber contribuido modestamente a que cuajaran esas vocaciones, creo que fue pudo haber sido la aportación de mi parte para la UNIVA. Para la UNIVA y principalmente para ellos, para la vida de esos muchachos. Bueno, sí, te decía que cuando te saludé a la entrada, sí, que se me removieron las nostalgia, porque sinceramente yo creí cuando entré a estos edificios, yo pensé que me iba a morir en un aula dando clases, porque en ese tiempo tal vez era la actividad profesional que desempeñaba con más cariño. Después hubo una serie de factores, yo diría que externos todos ellos, que me fueron retirando ya del ejercicio de la docencia, aunque seguí todavía en diplomados que hubo en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el ITESO, en el Museo del Periodismo y las Artes Plásticas, seguí dando clases durante algún tiempo, pero ya fue muy ocasionalmente, muy esporádicamente. Pero sí llegué a pensar en este edificio y dije, yo voy a morir en un salón de estos. Entonces, no sé si para bien o para mal, pero no se cumplió la profecía. Pero sí me remueve, te di muchas nostalgias, le tengo mucho cariño, un profundo cariño a todo lo que la UNIVA significa por las razones que ya te expresé. Bueno, espero que si la llega a ver alguno de los que fueron mis alumnos, de los que fueron mis compañeros, a todos ellos les mando, los tengo en la memoria. Por supuesto, los tengo en el corazón, así que a todos ellos un abrazo muy cariñoso.